Consolación de lo alto es la reflexión de hoy. Les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel. Segunda de Corintios 1:3 dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En una de las iglesias en las que fui pastor, había un doctor con quien solía platicar. Su conversación era tan sustanciosa que yo aprendía mucho. Su especialidad era anestesiología. En cierta ocasión me dio una amplia charla sobre la importancia de la anestesia y su eficacia en la medicina. La anestesia es una bendición, pastor, me dijo. Ahora podemos hacer toda clase de cirugías con seguridad y sin causarle dolor al paciente. Me explicó lo que era la anestesia local y la general. La primera, dijo, adormece una parte específica del cuerpo, como lo hacen por ejemplo los odontólogos. La segunda, toda la persona es adormecida, como se hace por ejemplo en las cirugías mayores. Después de toda la explicación amplia que me dio, quedé impresionado. Cuando analizo las reacciones de la gente a raíz de esta pandemia, me doy cuenta de que no estamos preparados para afrontar el dolor. Puedo pensar que la gente quisiera vivir su vida con una anestesia especial, una que le permita estar consciente, pero que cuando tenga adversidades, problemas y pérdidas, no tenga dolor alguno. Una cultura de la comodidad ha arraigado esa mentalidad en los individuos. Pero un mundo sin dolor no sería lo ideal, pues el sufrimiento tiene un lugar importante en la vida del ser humano. Cuando pasamos por sufrimiento, hay una tormenta en la mente que busca explicaciones a lo que está sucediendo, y estas se mezclan con emociones como la tristeza, la angustia, la culpa, la ira, la desesperación. Es una maraña de cosas que nos envuelve y nos inmoviliza. Si hay dolor físico por una enfermedad, por ejemplo, se torna aún más doloroso por toda esa carga emocional que nos embarga. Quisiéramos salir huyendo o que alguien nos diera algo que quite de inmediato ese sufrimiento. Cuando hay el medicamento y nos lo aplican, pues recobramos la tranquilidad y respiramos. Todavía recuerdo la primera ocasión que me dio un dolor de riñón. Era intenso, terrible. Me acuerdo que me doblaba, me ponía una almohada en el vientre, me acostaba, me tiraba al suelo, lloraba, gritaba en una toalla, en fin, no había nada que yo pudiera hacer que mitigara ese terrible dolor. En ese momento, pensara lo que pensara, dijera lo que dijera, nada aliviaba mi dolor. Mi familia tuvo que llevarme a urgencias del Seguro Social y ahí esperar 3 horas a que llegara el especialista. El médico de guardia me decía que no podía aplicar ningún calmante porque no sabían qué tenía. Hasta que llegó el experto. Me sentó en la camilla, puso su mano en el costado derecho de mi espalda, con la otra golpeó su mano en la zona del dolor y lancé un grito que más parecía aullido. «¡Es riñón!», le dijo al médico de guardia. Este de inmediato me inyectó el calmante recetado por el especialista y yo pude descansar. Es interesante lo que ocurre en la mente. Mientras estaba en la camilla, el saber que venía el especialista me daba cierto aliento para aguantar el dolor. Luego, cuando llegó, determinó el mal y dio instrucciones para aplicar el calmante. Me hacía decirme a mí mismo: «Ya, tranquilo, ya pronto tendrás alivio, tranquilo». Luego, cuando me aplicaron la inyección, quedé dormido. Al despertar, ya no había dolor.
al recordarlo, me pareció haber vivido una terrible pesadilla. Al salir de ahí, ya no fui el mismo. Sabía que tenía tendencia a la formación de cálculos y debía cuidar mi alimentación, ingerir suficiente agua. En otras palabras, poner fin a la vida sedentaria que llevaba. De lo contrario, volvería a pasar esa terrible experiencia. Pero debo decir que hay otras circunstancias donde el sufrimiento no se va ni se irá, ni con medicamentos, ni con palabras de ánimo, ni con mensajes de autoayuda, o diciéndose a uno mismo que no hay dolor, que todo es una cuestión de la mente. ¡Tonterías! Sí hay dolor y sufrimiento. Entonces, ¿qué hacer? Acudir a aquel que experimentó el más terrible e indecible sufrimiento en el mundo, Jesucristo. Cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta de todo lo que sufrió Jesús. Primero, el dolor físico infligido a su cuerpo, las crueles torturas, la corona de espinas, los clavos y la misma crucifixión. 2. El dolor emocional por las burlas, las humillaciones, el rechazo de los líderes de su nación y de la gente, e incluso la incredulidad de su familia. 3. Lo peor de todo, el dolor espiritual, ocasionado por llevar en su persona el pecado del ser humano, la ira y el castigo de Dios y el total abandono de su Padre. Todo esto por la remisión de nuestros pecados y el cumplimiento de la justicia de Dios. Pero esto no fue todo. La Escritura dice que Dios, en total aprobación a la vida, mensaje y sacrificio de Jesús, lo levantó de los muertos y lo exaltó hasta lo sumo. Así pues, Jesucristo, al experimentar todo el dolor y sufrimiento del mundo y al vencer a la muerte, es el único que puede no solo comprender plenamente nuestro dolor, sino darnos la consolación, la fortaleza y el poder para soportar todo lo que estamos viviendo y lo que viviremos los días que el Señor nos conceda estar en esta tierra. El creyente en Cristo, al haber rendido su vida a Él, ha sido perdonado, reconciliado, justificado, adoptado por el Padre como hijo, y el Espíritu Santo mora en su corazón, y es quien le permite experimentar el poder de Dios y su consolación en medio del sufrimiento, de tal manera que pueda dar gloria al Altísimo en esa situación. El apóstol Pablo dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Notemos que este texto nos dice que el Señor, que es misericordioso, nos consolará en todas nuestras tribulaciones, pero a su vez, el propósito es que nosotros, que ya recibimos esa bendición de lo alto, podamos consolar a todos los que sufren. El sufrimiento entonces se convierte en una bendición, pues el sufriente es bendecido con el mismísimo consuelo del Señor, y Él es instrumento de bendición al consolar a otros. Un ejemplo de ello es la vida de Annie Johnston Flynn, que vivió 1866 a 1934. Rabí Zacarías, un renombrado erudito dedicado a la defensa de la fe cristiana, a los que se les denomina apologeta, en una conferencia sobre el sufrimiento que impartió en el Instituto C.S. Lewis
titulada ¿Por qué hay sufrimiento? Encontrando significado en nuestro mundo de dificultades. Él, citando a Roland Bingham, quien escribió una biografía de Annie Johnston Flynn, dijo que fue una de las más grandes escritoras de himnos. Dijo, ella padeció muchísimo en su vida. Primero, la pérdida de sus padres, y fue adoptada por una familia cristiana, los Flynn. Por eso es conocida como Annie Johnston Flynn. Ella sufrió una artritis reumatoide tan terrible que la deformó de tal manera que estuvo en cama durante muchas décadas. Tuvo cáncer en su interior y padeció de incontinencia, por lo que tenía que usar pañales. Además, fue afectada de ceguera, dijo Zacarías. Roland Bingham, añadió Zacarías, dice que antes de morir, Mary Ann estaba llena de ampollas y escaras desde la cabeza hasta los pies de tanto tiempo de estar acostada, de tal manera que necesitaba de 8 almohadas para amortiguar el dolor de su cuerpo. Pues esta mujer escribió uno de los himnos más hermosos y que se titula Su gracia es mayor, cuya letra, traducida del inglés, dice así: Su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel, si más son las luchas, mayor es su gracia, si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria, abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para continuar, si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Amigo que me escuchas, ¿estás experimentando dolor y sufrimiento? Eleva tu mirada a Dios, entrégale tu carga, confía en sus promesas y cree en Él de todo corazón y experimentarás su preciosa consolación. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.